You should go now. Run. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to... Buenos días, chicos. Nuevamente estamos iniciando una semana con español, nuestro proyecto Cuento Latinoamericano, clase 3. Hoy vamos a continuar aprendiendo de estas características que tienen el cuento latinoamericano. Y bueno, hoy vamos a leer un cuento muy importante que se llama Clis de Sol, de Manuel González. Y bueno, para continuar vamos a ver un poco acerca de la estructura del cuento, que es algo que ustedes ya conocen, pero lo vamos a repasar porque es importante para que después elaboren su análisis. Pues bueno, el cuento tiene una estructura que se divide en 3 partes, que es el planteamiento, la trama o la historia y el desenlace. Entonces, en el planteamiento nosotros podemos encontrar que están ahí la presentación de los personajes, sobre todo el personaje principal o los personajes principales. También en el planteamiento nos van a mostrar el ambiente donde se desarrollan estos personajes y por lo general nos va a mostrar el lugar, es decir, la locación en donde se llevan a cabo la historia o la narración. Bien, como trama también tenemos que es ya la secuencia de tiempo, es el orden de tiempo que va teniendo nuestra historia. Y este orden de tiempo puede ser lineal, es decir, de un principio a un fin. También esta historia se puede narrar empezando por un pasado y yéndose a un presente, o estando en un futuro y regresando a un pasado. Esas son las tramas que podemos encontrar en los tiempos en cuanto a la narración. Bien, el manejo de tiempo, yo nada más les quiero recordar que tenemos pues algunos de los tiempos del modo indicativo, que son el presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Entonces es importante también que tú recuerdes los tiempos, porque esto es algo que vamos a analizar, que es muy importante cuando estamos leyendo. Y también a través de la trama podemos encontrar algo que se le llama el nudo o clímax, es decir, la parte más emocionante, más interesante, de más suspenso, la que le da esa energía al cuento, de que nos tiene como que ya quisiéramos saber qué pasó. Esa es la parte que se encuentra en la trama y se llama nudo. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace siempre va a ser la forma en que va a terminar nuestro cuento, ¿sí? Va a plantear una solución y en esas soluciones pues tenemos diferentes finales. Tenemos los finales que ya de alguna manera están ya determinados, que sabemos que van a terminar en algo feliz, se va a solucionar un problema, todo queda bastante bien de acuerdo a la trama que nos están planteando. Pero también tenemos finales inesperados. Nosotros ya estábamos pensando que iba a terminar muy bien ese cuento y termina con una tragedia, una situación difícil. Y también tenemos los finales que se llaman abiertos, es decir, que el cuentista, el narrador te va a dejar como en ese suspenso para que tú puedas de alguna manera en tu imaginación darle un fin a ese cuento. No te dice específicamente qué pasa, qué sucedió, te lo deja a la imaginación. A eso se le llama también el desenlace con un final abierto. Y bueno, pues estas son las partes importantes que tenemos en un cuento. Tú puedes volver a reforzar tus conocimientos en tu libro de texto. Te invito a que lo veas a partir de la página 25 a la página 27, es donde nos estamos basando para recordar estos elementos. Ahora, lo que vamos a aprender ahorita en segundo de secundaria es la importancia del narrador, porque el narrador es la persona que va a contar el cuento y tenemos diferentes tipos de narradores. Les voy a hablar de 4 tipos de narradores. Uno es el omnisciente. ¿Qué es el omnisciente? Es el narrador que está en todo momento en el lugar de los hechos, sabe lo que piensan los personajes,
inclusive sabe su futuro y él te lo puede ir explicando y se va a redactar en tercera persona. Y te voy a dar un ejemplo que podemos encontrar, que tú puedes encontrar ahí en tu libro en las páginas que te mencioné. Bien, aquí tenemos un breve ejemplo de cómo es en tercera persona. Dice aquí, Guadalupe caminó lentamente hacia la calle. Pensaba que su esposo llegaría otra vez tarde. Si se dan cuenta, está hablando en tercera persona del singular, o sea, vamos a recordar tantito las personas, los pronombres personales que son yo, tú, él. Son la primera, segunda y tercera persona del singular. Nosotros, ustedes y ellos son la primera, la segunda y tercera persona del plural. Entonces, el narrador omnisciente está hablando en una tercera persona, por eso dice, Guadalupe caminó lentamente hacia la calle, pensaba que su esposa llegaría otra vez tarde. Y bueno, este sería nuestro omnisciente que está en todo momento, en todo tiempo, hasta aún sabe lo que los personajes sienten. Continuamos con el siguiente tipo de narrador que se le llama protagonista. Este narrador va a estar en primera persona, o sea, es yo, ¿sí? Es como si tú estuvieras hablando, el protagonista forma parte del personaje, forma parte de la trama y de lo que está diciendo, y aquí les voy a leer otro ejemplo que está en su libro. Dice aquí, me dio miedo abrir la puerta, no quería encontrarme con lo que me esperaba al otro lado. ¿Sí se dan cuenta? A mí, o sea, a mí me dio miedo entrar. Entonces aquí está este narrador haciéndolo en primera persona del singular. Bien, el siguiente narrador, como número 3, tenemos al narrador observador. Este narrador va a escribir en tercera persona, pero este narrador es un observador, como acabo de decirlo, porque nada más está viendo lo que está sucediendo. Es como si fuera un reportero. No sabe lo que sienten los personajes, no sabe ni lo que va a pasar a futuro, solamente te va a describir lo que él está observando, lo que está viendo, y también se va a narrar en tercera persona. Y te voy a dar aquí un ejemplo. Dice, desde el otro lado de la calle, ella le apuntaba con un arma. O sea, él está observando y está narrando. Desde el otro lado de la calle, ella estaba apuntando con una pistola o un arma, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya digamos, este tipo de narrador que es el observador. Bien, como número 4 vamos a tener al narrador segunda persona. El narrador segunda persona, pues es el que va a escribirse en segunda persona del singular. Y este es muy interesante porque habla de sí mismo. Acuérdense, la primera es yo, la segunda es tú. Entonces, fíjense aquí cómo va a hablar. Aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo. Sales precipitadamente del hospital, te sientes muy cansado, estás así porque algo te espera. ¿Sí te das cuenta? O sea, está hablando de tú sabes, tú sales precipitadamente del hospital, tú te sientes muy cansado. Si le ponemos este pronombre, estamos dándonos cuenta cómo es que este cuento está siendo narrado. Ahora, ¿por qué les digo esto que es importante acerca de estos elementos del cuento? Porque en esta semana lo que van a hacer ustedes como tarea es hacer una ficha técnica. Esta ficha técnica se va a hacer en 2 cuartillas. Yo les voy a dejar ahí las indicaciones específicas en la primera cuartilla, cómo viene esta ficha técnica, y en la segunda cuartilla todo lo que continúa. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer en esta ficha técnica? Vas a poner los datos del autor, vas a poner quién escribe ese libro, en qué fecha se publica ese libro, de alguna manera un poquito acerca del escritor, vas a narrar ahí un poquito cuál es el planteamiento, cuál es la trama, cuál es el desenlace del cuento. Y vamos a ver lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, también vimos estos elementos importantes del personaje. ¿Qué tipo de personajes tenemos? ¿Cuáles son sus aspectos sociales y psicológicos? Que es parte de lo de la ficha también. Y también viene una parte donde tú vas a decir qué tipo de narrador
es tu cuento. Acuérdense que la tarea ahora sí va a ser específicamente sobre el cuento que tú elegiste. Les recuerdo que tenemos una biblioteca virtual en Classroom. Puedan pedirle el código, por favor, a la maestra Angélica Gutiérrez para que ella pueda darles ese código. Ya se supone que ustedes ya lo saben y que deberían de estar ya inscritos en Classroom, biblioteca virtual. Ahí yo les subí en 5 materiales que se llaman nuevo material, les puse en 5 muchos cuentos latinoamericanos. O sea que hay mucho material donde tú puedes encontrarlo ya en la biblioteca virtual. Si tú no quieres buscar o entrar a internet por tu cuenta, lo puedes hacer a través de biblioteca virtual. Entonces ahora, esta tarea es específicamente sobre el cuento que tú elegiste. Recuerden que estamos hablando de cuentos latinoamericanos. Estamos hablando de cuentos que se dan en esta época precisamente, que hemos hablado más o menos de 1950, 60, 70, más o menos, donde está este auge, este boom, para poder nosotros de alguna manera analizarlos mejor. El día de hoy vamos a leer un cuento que sí es un cuento antiguo, pero no lo ponen en nuestro libro de texto para que nosotros recordemos también cómo es importante analizar aún el lenguaje. Este cuento es nicaragüense y tiene algunas palabras que de alguna manera nosotros desconocemos en su forma coloquial de hablar en un pueblo. Entonces, pongan mucha atención. Este cuento, como ya les dije, es de Manuel González y él lo publica más o menos a partir de si no recuerdo, 1897. Y algo que es muy interesante es que él es fundador de una corriente costumbrista muy importante para esta época también. Sí, para los inicios de 1900, la novela costumbrista, el cuento costumbrista, es muy importante porque ahí va a narrar precisamente las costumbres de los pueblos, de las ciudades, de los lugares, de las ciudades que apenas empezaban, digamos, aquí a formarse todavía más en cada uno de los países en Latinoamérica. Entonces, porque todo era más rural. Bueno, entonces vamos a leer este cuento y les pido que me sigan ustedes, por favor, en su libro. Tienen el cuento que se llama Clis de Sol. Y bueno, vamos a iniciar. Bien, esta lectura es de un escritor, como ya les había dicho, costarricense, que se llama Manuel Magón González. Y esta obra fue publicada en 1897 y también este escritor tiene una particularidad, que fue el que de alguna manera trajo o le dio auge a la narrativa literaria costumbrista. Y bueno, en esta época era muy importante, no solamente en el cuento, sino también en la novela, porque narraba un tipo de cuento diferente, donde ya se hablaba más del campo, de las zonas rurales, cómo se vivía, también las nuevas ciudades que estaban formando. Y bueno, vamos a hablar, aunque este no es un cuento meramente de la época de los cuentistas latinoamericanos, lo ponen aquí en su libro de texto para ver el lenguaje que se utiliza, para que podamos ver el contexto, que es muy importante, que para aprenderlo, entenderlo, necesitamos pues siempre saber de dónde es nuestro escritor, de dónde se está narrando, cuál es el ambiente, para que podamos de alguna manera disfrutar y entender lo que estamos leyendo. Entonces, pues comenzamos con este cuento que se llama Clis de Sol. Les invito, por favor, que me sigan la lectura con su libro de texto. Sí, estamos entre la página 25-27, ahí puedes encontrar Clis de Sol. Y bueno, empezamos. Dice, no es un cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos que tengo por esos campos de Dios.
Me la refirió hará 5 meses y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va pues, monda, tironda, la consabida maravilla. Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 2 años y medio de edad, nacidas de una sola camada, como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de Ñor Cornelio. Contrastaba notablemente la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de Ñor Cornelio, feos si los hay, moreno, subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. El viejo chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: pues yo soy el tata, más que sea feo el decilo. No se parece a yo, pero es que la mama no es tan piar y pa'l gran poder de mi Dios no hay nada imposible. Pero dígame, Ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia o alguno de los abuelos era así como las chiquitas? No, Ñor, en toda la familia no ha habido ninguna gata, ni canelo, todos hemos sido acholados. Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y esos colores? El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. ¿De qué se ríe, Ñor Cornelio? Pues no había de reírme, don Magón, cuando veo que un prove ignorante como yo, un capiruso peón, sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabido, tan leído, que hasta hace leyes donde el presidente con los ministros. A ver, explíqueme eso. Ahora verá lo que fue. Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobao, dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un taburete en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo, se sonó estrepitosamente las narices tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo y soplando con violencia con la otra. Restregó con la planta de la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos. Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que hubo un clis de sol, en que se oscureció el sol en todo el medio. Bueno, pues como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas. Desde ese entonces le cogió un desasosiego tan grande, aquello era cajeta, no había cómo atajarla. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando pa'l cielo, se iba al solar, a la quebrada, al charalillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella siempre había sido muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor, fue lo mismo, con que una noche me despertó tarde de la noche y me hizo ir a buscarle cojollos de ciruelo macho. Peor era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojollos en después, fueron otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desosegada como estas chiquillas. Pues ahora verá, como le iba diciendo, le cogió por ver pa'l cielo día y noche, y el día del clis de sol, que estaba yo en el breñalillo del cerco, dende buena mañana. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el verlas tan canelas y tan gatas, pero dende entonces parece que hubiera traído la bendición de Dios. La maestra me las quiere y les cuece la ropa,
El político les da sus cincos, el cura me las pide pa' pararlas con aguas de puros listones y antejuelas en el altar pa'l corpus. Y para los días de la Semana Santa las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Para la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las tres divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores y siempre les dan su medio escudo, gu bien su papel de a peso, gu otra buena regalía. Bendito sea Dios que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta que está culeca con sus chiquillas y de onde que aguanta que no se las alabancen. Ya se ha tenido sus buenos pleitos con curtidas de vecindario por las malvadas gatas. Interrumpí a señor Cornelio, temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. Bien, pero ¿de ahí? ¿Y de ahí qué? Pues no ve que fue por ver espiado la mama el clis de sol, por lo que son canelas. ¿Usted no sabía de eso? No, no lo sabía. Y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Para qué engañarlo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el Busiles. ¿Usted conoce un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio. Pues él fue el que me explicó la cosa del clis de sol. Tan, tan. Bueno, es un cuento bastante interesante y pues, espero que lo escuchen con sus papás, lo lean con sus papás para que les expliquen, ¿verdad? Cómo es que engañaron a señor Cornelio. Y el clis de sol pues habla precisamente, yo no sabía que le dijeran en Nicaragua clis de sol, pero habla de cuando hay un eclipse solar, ¿verdad? Entonces aquí le llaman eclipse de sol. Y bueno, pues este cuento se dan, si podemos observar el lenguaje, pues hay muchas palabras entrecortadas, algunas sí son muy parecidas aquí en México, el pos, las palabras de alguna manera como ñor también, en algunas partes de México algunas personas no dicen señor, sino todavía dicen ñor. La palabra que decía aquí de observar, que también me acordé, y de ahí, o sea, y de ahí que no, o sea, esa palabra de y de ahí todavía algunas veces la he escuchado en algunas regiones, que son apócopes. El apócope son las palabras que acortamos y a eso se le llama apócope. Por ejemplo, en vez de decir mamá, decimos ma, en vez de decir papá, papá, y en este caso en vez de decir señor, decimos ñor. Entonces ahí tenemos algunos apócopes en esta narración y la manera en que están hablando pues es muy interesante. Y bueno, pues chicos, esto fue nuestro cuento. La semana que viene les voy a explicar la importancia del comentario. Por eso es que lo primero que vamos a hacer es que ustedes hagan su ficha técnica con su cuento. Ahorita yo nada más le leí este pequeño cuento para que la siguiente semana veamos como ejemplo cómo se hace un comentario formal. Un comentario no común, no como yo pienso, sino un comentario donde tiene ciertas estructuras o reglas que nos enseñan a narrar algo que pueda ser de alguna manera una narrativa, digamos, como una sinopsis, no como un resumen nada más, sino como una sinopsis, una ficha técnica redactada por ustedes. Entonces, estas fichas, digamos, estos comentarios son muy importantes y yo voy a tratar de que publiquemos los que yo considere los más, digamos, redactados, que llaman la atención, los mejor estructurados. Entonces, les animo esta semana a que por favor se dediquen bien a hacer la ficha de los elementos que yo les voy a poner ahí para que podamos continuar.
Les recuerdo que nuevamente tengo algunos problemas con algunos alumnos que todavía no están entregando, y obviamente todo lo que se entregue a destiempo no es la misma evaluación. Los alumnos que entregan el día que les corresponde, segundo A, segundo B, segundo C, les toca entregar el día miércoles en un horario de 7:30 a 1:40. Y el segundo D, segundo E, les toca entregar el día jueves, y nuevamente les repito, de un horario de 7:30 a 1:40. Por favor, háganlo llegar sus trabajos en esos horarios. Recuerden que es como si estuviéramos en la escuela, y entonces no es que yo pueda estar todo el día, porque hay personas, hay alumnos que me han mandado algunas tareas a las 7, 8, 9 de la noche. No es posible, no se las puedo revisar. Así es que todas las tareas que sean a destiempo o lo que sea, yo sí te pido regularízate para que no tengas un mal promedio. Vas a tener un buen promedio, pero obviamente los alumnos y alumnas que están entregando a tiempo, aunque no esté correcto a veces, aunque les mande a corregir, aunque les mande a decir repítelo, hazlo, esos alumnos van a tener 10, porque obviamente para eso estoy como maestra, para que ustedes me manden su tarea, yo te ponga que tengas que corregir. Cuando tú corriges, pues obviamente vas a tener un 10, porque yo te estoy enseñando. A veces no nos sale a la primera hacer las cosas, a veces no pusimos mucha atención en lo que les estoy diciendo, como fue la clase pasada, que les costó trabajo hacer la ficha del papá y del hijo. Me hicieron un análisis en general cuando yo les pedí los dos aspectos. Tienen que poner el papá, el aspecto social, qué es lo que está viviendo su ambiente social, y aparte era el psicológico, y lo mismo del hijo. Entonces, por eso les pido de favor que la tarea que van a tener esta semana pongan mucha atención en las instrucciones acerca de lo que vamos a hacer. Y nuevamente te recuerdo, tienes ya se supone que para el día de hoy el cuento que tú seleccionaste para poder hacer este proyecto y terminar ya la siguiente semana con nuestro producto final. Entonces, si no lo tienes todavía, hoy es el día para que tú te metas a la biblioteca virtual y puedas encontrar cuentos, que espero que ya los tengan, no solamente que lean uno, sino que hayan leído varios cuentos. Entonces, chicos, pues hasta aquí termina nuestra clase del día de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea a través de estos medios, y pues les deseo una feliz semana, una semana llena de éxito en todas sus asignaturas, y pues ánimo, chicos, estamos a punto casi de terminar este proyecto. Hasta luego.